Desde el pensamiento y las almas de los hombres y mujeres indígenas hasta todos los rincones del mundo, llega Noiki Wayuu, Voces Wayuu, un espacio donde las palabras caminan como el viento y se escuchan las memorias. Aquí tejeremos con la voz lo que no se borra con el tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Noiki Wayuu, Voces Wayuu. Tanerieli Agnes Bonivento, mujer Wayuu de la Irruku Ipuana, productora de esta serie y parte del equipo de Consejería de Comunicaciones Propias, APIRRA, de la Organización Indígena de la Guajira, Yanama. Hoy nos acompaña una mujer wayuu que ha llevado nuestras voces al cine, a la escritura y a diferentes escenarios donde hoy también se habla desde lo indígena y desde lo propio. Ella es cineasta, escritora y activista. Hola, mi nombre es Luzbey de Monterrosa Atencio, soy de la Irruku Síjono, perteneciente al pueblo wayuu. Soy cineasta, escritora y activista. A través del tiempo me he dedicado a trabajar en defensa de los derechos de la niñez y las mujeres indígenas. He podido tejer con otras hermanas y hermanos de diferentes pueblos indígenas en Colombia. Y algo muy bonito de tu camino es que todo nace desde el territorio y desde lo colectivo. Pero, ¿cómo llegas al cine y al deseo de contar historias? Creo que hay un tema, digamos, muy marcado en mi camino y está relacionado a entender los espacios colectivos y la perspectiva en relación a lo comunitario que está arraigado a ser wayuu, otras formas de comunicarnos, que es la red Puchimajana, que es la red de comunicadores y comunicadoras del pueblo wayuu colombo-venezolano, y también la Escuela de Comunicaciones del pueblo wayuu. Creo que marcó un antes y un después el entender las realidades del territorio, las necesidades y las posibilidades que se pueden tener a partir del conocimiento. Y luego empezar a incursionar, a entender el mundo del cine, que es otro formato muy distinto a la comunicación y al periodismo. Me permitió a mí explorar estas posibilidades artísticas. Fue como hablo yo de un tema que no sea fugaz y que se quede a través del tiempo en ciertas personas, porque finalmente creo que el cine es un puente y es una posibilidad de dialogar con el otro. Siento que eso es muy poderoso, usar el arte para que nuestras historias permanezcan y no sean solamente pasajeras. ¿Cómo fue crecer en el territorio y la ciudad y de qué manera esto marcó tu identidad? Bueno, en relación a mi infancia, estuvo muy permeada de lo tradicional y de lo occidental. Tuve la fusión de tener la oportunidad de formarme y de estudiar pues en la ciudad y también este contacto constante con el territorio. Y creo que eso marca siempre el camino de uno cuando pertenecemos y nos reconocemos, además, desde el amor y el respeto hacia quienes somos y quienes fueron nuestros abuelos. Es lo que ha marcado esta posibilidad de llegar a ciertos escenarios con una postura, siento yo, relacionada a nuestro ser, en este caso al ser wayuu. ¿Y todavía sigue siendo muy difícil ocupar ciertos espacios siendo mujer e indígena? Siento que el cine es un sistema elitista, del machismo, ¿no? Y que ahora venga una mujer siendo indígena, reconociéndose indígena, creo que no se percibe tan bien, pero creo que ha hecho también que pueda llegar a ciertos escenarios con una postura muy clara, teniendo en cuenta las realidades que existen, diciendo, bueno, soy mujer, soy indígena, pero aquí estoy y aquí seguiré. Muy bonita esa frase de soy mujer, soy indígena y aquí seguiré. Y seguramente, así como a mí, muchos jóvenes wayuu se sentirán identificados contigo. Y cuéntame, ¿qué enseñanzas de tu familia y de tus abuelas siguen acompañando tu camino? Vengo de una familia de mujeres artesanas que me enseñaron a mí desde muy niña a tejer y de tener como esta conexión a través del tejido y de entender las historias que nos cuentan nuestros abuelos y nuestras abuelas a partir de la oralidad. También han sido aportantes a la construcción de mi propio camino, ¿no? Y pues estamos hablando también de nuestras propias historias, estamos hablando de temáticas que nos atraviesan, que nos incomodan también o que incomodan al otro, pero lo estamos tratando de hacer desde esta visión
educación. Para cerrar, ¿qué consejo le darías hoy a los jóvenes wayú que tienen miedo de seguir sus sueños? Primero, nunca se sientan menos que nadie porque todos somos iguales a través de las emociones mismas y de las posibilidades. De encontrar el camino sin perder la identidad, como sentirnos más orgullosos de vernos y de sentirnos wayú. En algún momento sentimos miedo, pero que eso no nos permita no continuar. Gracias a Luz Beidi por compartir su palabra, su historia y su sentir con nosotros. Esto fue Junuiko Wayú. Nos escuchamos en un próximo episodio. Guatapernia. Esto es un podcast realizado por la Consejería de Comunicación Propia APIRRA de la Organización Indígena de la Guajira, Yanama, en la producción y conducción Elianis Bonivento. Voz complementaria, Robert García, Coordinadora General de la Consejería, Lequi Uriana Enríquez.